Muy buenos días, grupo, alumnos, alumnas. Mi nombre es Francisco Leonardo Tobar Romero. En esta ocasión vamos a trabajar la materia de auditoría administrativa. La mecánica, partimos de cero con las definiciones y de ahí los conceptos que cada uno de ustedes va a ir creando de acuerdo a la información que vamos a ir desarrollando, en este caso, sobre el tema de auditoría administrativa. Vamos a iniciar con una primera actividad donde vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué entiendes por auditoría? Obviamente ahí en su cuaderno, antes de la continuidad de nuestro video, vamos a anotar lo primero que se venga a nuestra mente sobre ese término de auditoría. Ya después, al final de este video y con toda la información que vamos a ir desarrollando, vamos a poder ahora sí crear un concepto a partir de cierta información, incluyendo definiciones que obviamente nos van a generar esa idea fundamentada sobre lo que es realmente una auditoría. En este punto de la auditoría, el antecedente, el origen, se habla del verbo latino audire, significa oír, a su vez de los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente observando. Es, en términos generales, la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo con lo planeado. En el caso de una organización, se refiere a las pruebas que se realizan a la información financiera, operacional o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales, así como de las políticas y lineamientos establecidos por la propia entidad según la manera en que opera y se administra. Aquí avanzamos un poco, vamos a retomar el antecedente histórico, pero aquí la idea es que empecemos a darle forma a ese concepto, ¿sí?, que vamos a ir generando al final de lo que es la auditoría. Vemos que aquí hay puntos que ya se habla del Estado o del gobierno, ¿sí?, que es el que más se va a beneficiar, obviamente, y si contamos como dueños de una empresa o si somos empleados, de alguna manera también nos afecta o forma parte del desarrollo de nuestras empresas. La finalidad de una auditoría es certificar la confiabilidad de los estados financieros o estados contables para los usuarios en un periodo determinado, para lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que le ayuden a obtener la información apropiada para después generar conclusiones razonables y emitir una opinión independiente sobre la presentación de las cifras que aparecen en dichos estados. Y bueno, esta es obviamente pues, pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál sería la finalidad de una auditoría? Básicamente es la certificación de la confiabilidad. ¿De qué? De los estados financieros. Y ya de ahí, bueno, vamos desarrollando todos los elementos que forman parte de una auditoría, los tiempos, ¿sí? Se puede variar en esos tiempos, ¿sí? En el caso de un problema fuerte como fue la pandemia, donde muchas empresas
no tuvieron más tiempo, sino que fue de manera inmediata generar ciertas auditorías para ver el grave problema al que se iba a enfrentar su empresa. Entonces ahí también podemos ejemplificar, ¿sí? Ahora nos dice, la auditoría es un rol histórico constatable. Están plenamente delineados 4 momentos. Prehistoria. La auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. Y es en su parte más antigua, ¿sí? Con las primeras comunidades, tribus, clanes, ¿sí? Donde el hombre se va a desarrollar en un inicio y ya después, bueno, se va fortaleciendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Cientos, miles de años. 2. Edad Media. En esta época los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, la iglesia, y para su control estaban los auditores. Ya desde aquí vemos, ¿no?, esa influencia, ese poder que va a tener la iglesia, ¿sí? En este caso, en la Edad Media. Edad industrial. A mediados del siglo XVIII en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es auditoría anglosajona, ¿sí? Que son las bases que se van a trasladar más adelante, principalmente a América, y todo lo que va a generar, ¿sí?, a lo largo y ancho de lo que es América. 4. Edad informática. La auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Esta edad informática obviamente nos ha beneficiado, ¿sí?, por los tiempos, ¿sí? Algo que era tardado, ¿sí?, engorroso, ¿sí?, actualmente busca, ¿no?, esa rapidez, ¿sí?, el estar seguros, ¿sí?, de que estamos creando o haciendo bien las cosas, muy independiente del trasfondo, ¿no?, de algunas empresas, ¿sí?, o ese término de lavar dinero, ¿no? Entonces ahí sí es ya riesgoso, llega una auditoría y obviamente, bueno, les tira el teatrito a todas esas empresas. Por último dice que podemos evidenciar que estos 4 momentos marcan el nacimiento y la práctica de la profesión en auditoría. 3 imágenes que obviamente también fortalece lo que estamos comentando hasta ahorita y que nos habla de antecedentes históricos. La auditoría es una técnica muy antigua a nivel mundial, ya que data desde que aparecieron los primeros vestigios económicos y comerciales, y surge la necesidad de rendir cuentas y controlar las operaciones. En la siguiente, a manera de pregunta, nos dice, ¿sabías que los antiguos egipcios tenían los primeros sistemas de auditorías? Por ahí vamos a ir analizando los elementos que se utilizan para hablar realmente de una auditoría. Aquí nos habla de sistemas empleados dentro de lo que es la auditoría. En la siguiente, historia de la auditoría. Su origen se remonta hacia los 3300 años antes de Cristo en la civilización de pueblos sumerios en la antigua Mesopotamia, estado actual de Irak, donde se construyeron diversos templos para captar impuestos. Ahí vemos, ¿no?, otra vez la huella de los aspectos religiosos. Ahora bien, nos dice,
La auditoría nació con la necesidad que tenía el Estado de mantener controladas y vigiladas a las entidades en aspectos como emisión de acciones y valores entre las personas inversionistas, expansión empresarial en el país propio o exteriores, empresas transnacionales, y e intentar mantener una homogeneidad en el registro de las operaciones. Obviamente hablamos de una ya auditoría más adelante administrativa, donde obviamente esa parte administrativa le va a dar la organización, el orden, la estructura, etcétera, etcétera, de una empresa, y que debemos de conocer, ¿sí?, de principio a fin, dentro de su estructura, cómo está formada. Ante este ambiente, los auditores de despachos y controladores públicos de Estados Unidos comenzaron a tomar el control al revisar la información financiera de las entidades filiales, subsidiarias, sucursales, empresas transnacionales, entre otras. Sin embargo, no obtuvo mucho éxito debido a que no se tenían las mismas reglas, fundamentos o lineamientos en cuanto a la aplicación de la auditoría ni de la teoría y técnica contable ejercida en Estados Unidos y otros países. Obviamente es algo nuevo, ¿sí?, y algo que se va a echar a andar y que no es fácil, tiene cierta complejidad, ¿sí?, y más que nada porque hablamos de situaciones de países, ¿sí? Internamente en un país puede ser a lo mejor, ¿sí?, un poco más sencilla, pero también va a tener su complejidad. Sin embargo, bueno, aquí vemos que va a ser un proceso, ¿sí?, y cómo esa complejidad se empieza a trabajar y empezamos a tener una mejora, ¿sí?, o una mayor facilidad para poder generar estas auditorías hoy en día. Pero bueno, tuvo que pasar un proceso muy complejo, o que se volvió demasiado complejo, cuando ya hablamos de, no de pueblos, ¿sí?, o de culturas antiguas, sino de países donde se manejan millones de habitantes, ¿sí?, e incluyendo cientos de empresas, miles de empresas, ¿sí?, y actualmente podríamos hablar de millones ya de empresas. Después de esto, algunas empresas transnacionales y despachos examinaban la situación financiera e iniciaron una ideología que les permitiera tanto homologar o igualar, como comparar la información en términos contables y de auditoría, ¿sí?, números, matemáticas, ¿sí?, y los elementos que forman parte, ¿sí?, de esa auditoría, de ese conteo, ¿sí?, y que obviamente buscamos resultados que sean satisfactorios. Fue hasta la década de los años 30 donde los despachos mexicanos fueron invitados a unirse a despachos de contadores públicos estadounidenses con el propósito de auditar a las empresas transnacionales, ¿sí? Pudiésemos generar algo internamente, pero vemos que todos estamos influenciados, ¿sí?, por países, principalmente países potencias. Eh, el comprar tecnología, el comprar todo aquello que nos puede servir para generar un desarrollo en un país X, y que no es potencia, pero que tiene que generar un desarrollo, un crecimiento, etcétera, etcétera. Significado del término auditoría. Aquí, bueno, vamos a empezar a trabajar la parte de definiciones, ¿sí?, o todo aquello que se fue generando, ¿sí?, a través del tiempo, más que nada ya en el tiempo o en el momento contemporáneo que estamos viviendo,
¿sí? Y los cambios que anteriormente eran lentos, ¿sí? Y que hoy en día con el uso de las nuevas tecnologías vemos una aceleración en todo esto. Entonces debemos de capacitarnos, ¿sí? O tener esa capacitación, ¿sí? Para poder desarrollarnos dentro de esta situación de cambios, ¿sí? De mejoras, de innovaciones que se pretenden generar, y esto a nivel mundial. Empezamos con William Thomas Porter y John C. Burton. Definen la auditoría como el examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad y el dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario o para aquella persona que está solicitando esta auditoría. Para garantizar la imparcialidad de los resultados del examen, este debe ser realizado por una persona diferente del elaborador de la información y el usuario. Debemos de tener muy en cuenta todos estos elementos para un mejor resultado dentro de cualquier tipo de auditoría que deseemos realizar. Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno que la auditoría es el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos. El propósito del examen es determinar la autenticidad, integridad y calidad de la información que produce el sistema. Hay que poner mucha atención en cuanto a estas personas que están definiendo, ¿sí?, el término auditoría para nuestra actividad número 2 dentro de este video. Siguiendo, el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos define a la auditoría como un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas. La anterior definición, aunque es de las más usadas, es muy sectorizada, pues no comprende toda la gama de auditorías existentes, como por ejemplo auditoría de sistemas de información, auditoría ambiental, auditoría social, y las que se pueden desarrollar en un futuro y se quedan limitadas solamente a la auditoría de los estados financieros. Esto obviamente es en este momento, pero seguimos avanzando, seguimos mejorando, ¿sí? Y vamos a empezar a tener una mayor funcionalidad, ¿sí?, dentro de estos diferentes tipos de auditorías que podemos generar, ¿sí? Por ahí vamos a ir viendo también, ¿no? E ir desarrollando, ¿sí?, principalmente los tipos, las características, para tener una idea más firme. La American Auditing Association, con un criterio más amplio y moderno, define en forma general la auditoría, identificándola como un proceso de la siguiente manera. Ya no es examen, ¿sí? Ahora nos dice que la auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. Aquí,
cuando ya se habla de un proceso sistemático, ¿sí? También se habla de situaciones objetivas, no subjetivas, ¿sí? Acuérdense que es oír, ¿sí? O el término, ¿sí? De auditoría, ¿sí? Por sus raíces de la palabra, pero también se agrega el término de observar, ¿sí? Ya no es solamente ver, sino observar, ¿sí? Estar al pendiente de ciertas características que debemos de tomar muy en cuenta para poder dar mejores resultados, en este caso, dentro de las auditorías. Y bueno, nuestra actividad número 2, a partir de la anterior información, ahora sí, vamos a elaborar un concepto de auditoría. Este concepto, pues obviamente es personal, cada uno de ustedes lo va a generar y lo va a mandar, en este caso, a lo que es mi correo. Ya por ahí lo envió Selene, ya nos hizo favor, y bueno, cualquier situación estarían mandándola a mi correo para tomarla en cuenta dentro de lo que son las participaciones, la entrega de actividades, etcétera, etcétera, y esto forme parte de lo que es su evaluación. Nuestro examen, 40% y el 60% restante, sus participaciones en cuanto a las 2 asesorías que trabajamos, en este caso viernes y sábado, estaríamos ya nada más confirmando el horario, es 1 hora, ¿sí? Trabajamos, o la apertura es de 1 hora y media, es 1 hora con 15 minutos, 1 hora y 20, lo que luego estamos trabajando nuestras asesorías, si no es 1 hora exacta, ¿sí? Por si hay dudas, comentarios o aportaciones de parte de ustedes, ya que muchos de ustedes ya tienen la experiencia, ¿sí? De estar trabajando ya en empresas o teniendo su propio negocio y están haciendo ya uso de lo que son las auditorías, ¿sí? Y que obviamente vamos a enriquecer y vamos a generar una mayor habilidad para el desarrollo de estas auditorías. Y bueno, por mi parte sería todo. Por ahí, si hay alguna duda, ¿sí? Checamos también nuestro audio, ¿sí? Nuestro video, se observan bien las diapositivas, ¿sí? El audio se escucha bien, etcétera, etcétera. Todo esto, bueno, pues lo iremos checando, ¿sí? Y bueno, cualquier situación, estamos ahí en el correo. Por ahí luego llegamos a hacer el grupo de WhatsApp, por si requieren también de mandar un mensajito también por ese medio, y enviarles obviamente también las diapositivas, aunque las van a tener en el video, también se las enviamos para que puedan ustedes manipular, ¿sí? La información, remarcar algunos puntos que para ustedes sean importantes en su relación laboral dentro de su empresa, y que sería interesante, ¿no? que lo hicieran de esa manera. Y bueno, cualquier situación, por favor, estoy al pendiente. Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.